Bueno, ya estábamos hablando, imposible no hablar con vos, Pacho. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy contento de estar acá, te aprecio realmente. Bueno, para mí es un gusto enorme. Bueno, todos ustedes lo conocen, no tiene sentido una presentación formal, pero sí que sos escritor, periodista, historiador. ¿Sos psicoanalista también? También sí, soy médico, sí. Sos médico. Ejercí durante un tiempo largo y después últimamente ya estudio, doy algunas clases y demás, Sí. pero... ¿Te ha servido en tu trabajo cotidiano, digamos, lo que ha sido tu formación como médico, como Sí, como psicoanalista sí aporta una dimensión de comprensión mayor, ¿no? Es decir, siempre y cuando no contamines todo con esa patología que es el psicoanalismo, ¿no? Pero realmente, además, yo me psicoanalicé por necesidad, no por una decisión intelectual, sino porque o me psicoanalizaba o me moría, digamos. Sí, ¿no? Nos pasa a varios. Así que me pasa que lo tengo muy internalizado, ¿sabes? Para mí es algo que es muy constitutivo en la dimensión psicoanalítica de la vida, de la relación. Voy a contar una indiscreción que no está hablada con Pacho, pero seguramente me va a perdonar, ya que me tiene cariño, que es que a lo largo de la semana, a veces estamos en contacto por mail y recibí un mail de Pacho diciendo: veo con mucha preocupación lo que está pasando en nuestro país. Sí. Veo con mucha preocupación, en gran medida, la actitud del gobierno, la actitud que ha tomado el gobierno. ¿Querés profundizar este concepto? Recién hablabas de esas preguntas que de alguna manera sirven para, hablando del gran Piglia, ¿no? Que de alguna manera sirven para disolver esas pseudo-verdades que se hacen para en última instancia no llegar a la verdad. Yo creo que hay una pregunta, o una de las preguntas, quizá la pregunta clave, es: ¿puede ganar Macri las próximas elecciones? Y yo creo que la respuesta es no. Es imposible. Hoy mismo, digamos, el final del cómputo oficial, hubo más votos para Alberto Fernández, está prácticamente en un 48, ¿no? Es una instancia recién escuchada a Peña diciendo que Macri, que Scioli le llevaba 15 puntos a Macri, no, le llevaba 8. 8, y en una situación distinta, o sea, Macri era la oposición, el oficialismo estaba muy golpeado con algunos candidatos que perturbaban mucho la imagen de Scioli, cierto boicot interno. Pero ¿qué quiere decir esto? Que realmente en una situación tan crítica, o sea, tan al borde del default, si es que no, ya estamos en el default, con las cifras que todo el tiempo escuchamos, 34% de pobreza, 30.000 empresas cerradas, en fin, tantas cifras, es imposible pensar que un candidato puede ganar con esas cifras. O sea, creo que el pueblo, no estoy hablando desde el kirchnerismo ni desde lo que estoy hablando desde el sentido común. Lo conozco personalmente a Macri, considero que es una buena persona, sé que lo hizo todo con la mejor intención, no lo hizo de malo, ni de canalla, ni de villano, sino porque no le salió. O sea, el proyecto que tenía él no sirvió, la gente que nombró tampoco sirvió, y en última instancia hemos llegado a esta situación verdaderamente muy crítica. Y entonces lo que tiene que haber en este momento es un proyecto de solución del problema. O sea, yo diría... y me atrevo a decir esto, creo que Macri tiene que reconocer dignamente que ha perdido y buscar la forma, yo pienso, se puede adelantar las elecciones. O sea, hay algo que uno le puede pedir a un presidente, que es dignidad. O sea, yo no veo el sentido de seguir haciendo campaña cuando el país se derrumba, cuando estamos en una situación verdaderamente de catástrofe social, económica, moral. No puedo verlo al presidente haciendo campaña. Y tenemos ejemplos no lejanos de dignidad. Menem, por ejemplo, ganó las elecciones del 2003, el muy criticado Menem. Sí. Sin embargo, él se dio cuenta que era improbable que venciera en las próximas elecciones y se fue. Bajó. Y se fue, es decir, nos evitó a los argentinos todo un proceso electoral cuyo final de alguna manera ya estaba anunciado, conocido. Entonces nos evitó todo ese terreno, digamos, que seguramente iba a empeorar la situación que ya era de alguna... Ahí hay que recuperar siempre la figura de Duhalde, ¿no? Duhalde fue un gran concertador. Es muy interesante lo que marcas, porque... Alfonsín. Alfonsín, cuando el país se le había ido de las manos, le entregó la presidencia a Menem. Y Menem tuvo la grandeza de aceptarla, porque aceptar
una presidencia 6 meses antes, realmente es aceptarla en malas condiciones, cuando todavía no has terminado de armar sus... O sea que hay antecedentes de presidentes que dignamente aceptaron la derrota y que de alguna manera facilitaron el hecho de que las cosas no fueran peor, ¿no? Quería decir esto. Muchas veces se tiene la falsa percepción de que lo que en gran medida es una transición política, donde da la sensación de que hay cierto estancamiento en términos de nuevas propuestas, que digamos las viejas no terminan de irse, las nuevas no terminan de llegar, entonces en el medio, digo, ¿qué pasa? Muchos dicen no pasa nada. Bueno, en rigor lo que pasa es que más y más gente va quedando debajo de la línea de pobreza y la evidencia histórica es que después, por más medidas que se hagan o que se propongan, en términos proporcionales, siempre queda gente debajo de la línea de pobreza, no sale por completo. De hecho, la historia de nuestro 30% duro de pobreza en la Argentina es esa historia, y la historia de las crisis que después... Lo que viene después, aunque sea un ciclo virtuoso de crecimiento, igual no terminan llegando o impactando de la misma manera que impacta una crisis, ¿no? Claro, yendo en la línea de lo que vos estás marcando. Dos cosas. Uno, tengamos en cuenta que las medidas que ha tomado Macri para poder ganar las elecciones son medidas que van a empeorar la situación que está. Es decir, además son medidas por 4 meses, lo cual es casi gracioso si no fuera dramático. Sí, dramático. Evidentemente la gente no es tonta y se da cuenta, en fin, si congelan las naftas, sí, de las tarifas, la nafta, el IVA y demás por 4 meses, pues no es evidente. Pero además hay medidas que indudablemente, o sea, se ha ganado la oposición de los gobernadores, o sea, no solo los gobernadores, sino de los pueblos, de esas provincias, de los habitantes, porque está complicando la repartición, digamos, la repartición de los fondos del IVA. Y por otra cosa, hay varias cosas que me preocupan. Vos hablas del 30%, que en realidad es un poco más, 34%. Sí, estaría llegando a 37 en este momento. Es una enormidad. Y entonces uno habla, bueno, estamos hablando, yo ya lo he dicho esto, pero me parece que es la clave de esto. Cuando uno habla de la pobreza, uno dice, bueno, pobres chicos que no comen. El tema es más grave que eso. Es decir, no solo es los chicos que comen, no es tanto que comen, porque si no comen se mueren, digamos, esa es una parte, sino que comen mal. Es decir, no comen los chicos en la miseria, en la pobreza, no comen lo que tienen que comer. ¿Qué tiene que comer un chico? Básicamente tiene que comer proteínas, aminoácidos, vitaminas, y esas son las cosas que no come. ¿Qué significa eso? Por eso digo, el problema es lo que los chicos no comen, pero también es los adultos que no comieron. Esos chicos que no comen eso son chicos que en el futuro, en el adulto, va a ser una persona que no va a tener las capacidades cognitivas, emocionales, la capacidad de comprensión, la capacidad de actuar, la capacidad de pensar normal. Es muy triste, es muy triste. Va a tener, es porque el cerebro, digamos, de un chico que come mal, se afecta, es decir, pierde capacidades. Entonces todo este 34% es nuestro futuro. Es un futuro argentino en cuya sociedad va a estar constituido en una enorme cantidad por personas adultas que no han tenido la capacidad de un desarrollo emocional, intelectual, etcétera, como debería haber sido, ¿no? Sí, hay en las redes sociales, pero también la verdad que he escuchado a muchas personas, algunas con las que tengo trato frecuente, que hay cierta resistencia a una cuestión central, que es que hay un Estado, que ese Estado tiene que ocuparse de los sectores vulnerables de la población, y que eso a veces se hace con una asignación universal, con una asignación familiar, con una jubilación o pensión. Da vuelta permanentemente este mensaje de que hay una cantidad de millones de argentinos que reciben un cheque del Estado, no sé si lo escuchaste. Y es totalmente, creo yo... a ver, no solamente poco feliz, sino además, en gran medida, injusto con muchísimas personas. De hecho, hay una deuda social enorme con toda esta gente que quizás trabajó en la informalidad, que hubo una responsabilidad del Estado en no fiscalizar eso para que un empleador le haya dado trabajo formal, entonces llega a los 65, a los 70 años y no tiene recursos, no tiene jubilación, y entonces se supone que el Estado tiene que mirar para otro lado y tiene que decir, bueno, si no pudiste trabajar en la formalidad, lo lamentamos muchísimo, el Estado no tendría que hacerse cargo. Digo, los chicos que no comen,
digamos que no hay que darles una asignación a esos padres para alimentar a los chicos, digamos, Sí, es decir, digo, yo creo que habría que tratar de darle comida directamente, además, o sea, fíjate que todo el sistema de los comedores aparecen como situaciones de solidaridad. Hay gente inclusive muy pobre en la villa que de todas maneras le da de comer. Tendría que ser todo un sistema organizado. Esos chicos tienen que comer. Si queremos un futuro con adultos, con capacidades, esos chicos tienen que comer. Yo insisto, el problema no son los chicos que no comen, sino los adultos que no comieron. Ahí está una de las claves de un futuro verdaderamente muy complicado para los argentinos y argentinas, ¿no? Quiero invitarte a compartir una definición que dio hoy Alberto Fernández. Fue un seminario de democracia y desarrollo que se realizó en el Malva. Estuvo el presidente de la Nación, Mauricio Macri, estuvo también Alberto Fernández. Compartimos una de las definiciones. La Argentina no tiene ninguna posibilidad de caer en default si yo soy presidente. ¿Saben por qué? Porque yo lo viví el default. Es muy dañino para una sociedad el default. Nadie puede querer el default como salida, nadie. Por lo tanto, creo que también este fantasma, que yo creo que ha sido alentado por el gobierno, es un error. La Argentina lo que tiene que ver es cómo genera condiciones para pagar esta deuda, simplemente. Eso es lo que tiene que hacer. Y cuando yo hablo de volver a poner en marcha la economía, de volver a promover el desarrollo, de volver a exportar, estoy hablando de conseguir los dólares para poder hacer frente a estas obligaciones. De eso estoy hablando. Yo necesito que la Argentina produzca. Eso es lo que necesito. Necesito que las pymes funcionen, que la industria automotriz deje de tener empleados suspendidos y produzca. Eso necesito. Y generar condiciones para que eso ocurra. Es quitarle dramatismo a este momento. Porque una de las peores cosas que nos pasa es que le ponemos mucho dramatismo a este momento. Y no es ningún momento dramático. Simplemente es el fin de un gobierno y el comienzo de otro. Bueno, por fin alguien que habla de producción, de exportar, de crecimiento económico. Obviamente es un escenario sumamente complejo, digo, no es tan sencillo como lo plantea el candidato Alberto Fernández. Está generando, me parece, una expectativa, pero al mismo tiempo lo que hay que decir es, hay muchas cuestiones y muchas limitaciones que va a tener el próximo gobierno, ¿no? No están planteadas ahí. Pero además es interesante el hablar, como decís, de ciertas cosas que no han estado presentes en la campaña. En este momento nos han idiotizado. ¿Cómo es Es eso? decir, el código social, el lenguaje social es un lenguaje idiota. Es un lenguaje dominado, colonizado por términos economicistas. Hablamos de LELIC, hablamos de tasa LIBOR, hablamos de riesgo país, hablamos de... Ese lenguaje no sirve para la vida, no sirve para vivir, no sirve para entender la vida. Es un lenguaje hipertécnico que supuestamente comprenden algunos, que en última instancia son los que cometen grandes errores. Creo que la Argentina debe recuperar la posibilidad de conversar de Piglia, hablar de Piglia, qué es lo que representa Piglia. Lo tuyo que acabas de hacer es excepcional, no es frecuente en televisión esto. O sea, fíjate vos que el discurso de Macri, además, nunca tiene citas. Me hace acordar Nunca tiene citas, es notable, es un síntoma, no hay cita. Antes, inclusive había ignorantes que de todas maneras descolgaban. Estudiaban la cita. Ortega, sí. mal tomada, o de Borges, pero ahora ni siquiera se considera que realmente todo lo que tiene que ver con el pensar, con la cultura, con el entender, es algo absolutamente descartable. Bueno, se piensa con las palabras, ¿no? Siempre me acuerdo que en 1984 de Orwell hay algo que se llama la neolengua, que la crea el Estado, el gran hermano. Es una especie de idioma donde se lo empobrece a propósito, con menos palabras. Esto que vos estabas planteando, ¿para qué? Para pensar menos. Pero claro, hablamos, por pronto los números van a reemplazar a las palabras. No hablamos lo que habla el mundo habla de cosas de bloques, habla de inteligencia artificial, habla de robótica, habla entonces habla de cosas muy importantes, muy interesantes, ¿no? Nosotros no hablamos de esa cosa, estamos realmente idiotizados. Me gustaría decir algo de Alberto Fernández. Yo conozco a Alberto Fernández, hemos sido diputados en Buenos Aires juntos y tengo un excelente concepto de Alberto. Creo que es un hombre además que ha llevado muy bien la campaña. Todo ese exceso de votos significa votos que llevó Alberto. Evidentemente no son solamente los votos de Cristina. Por eso que no se explica muy bien la continuación de esta campaña del terror, ¿no es cierto?, que impuso el gobierno en realidad a Cristina. La idea de que era la villana, era el demonio, y que la cuestión es que ganó.
Y entonces ahí se produjo, en fin, ganó hay el un mal. Cambio, ¿no? Hay un ganó el quiebre. mal, ¿no es cierto? Sí, bueno, Carlos Polimene decía recién la garrocha, ¿no? De muchos observadores de la realidad, analistas, periodistas que agarraron la garrocha y están saltando del otro lado. Yo me animo a proponer otra lectura, yo no sé si vos coincidís. Para mí se rompió directamente el marco en el cual se estaba dando la campaña, donde el gobierno polarizaba con la oposición, porque polarizaba directamente con el kirchnerismo. Con la contundencia del resultado, el gobierno se da cuenta que no tiene ningún sentido porque se rompió la grieta. El resultado fue tan contundente y está mostrando que hay un 70% de la sociedad que no sigue el dictado del gobierno, que directamente no tiene sentido porque ya no hay grieta ahora. Ahora hay una oposición muy firme al gobierno, a lo que planteaba el gobierno. Además, yo creo que la gente quiere creer en Alberto Fernández, o sea, siempre es... y creo que Alberto Fernández está haciendo mostrando bien, o sea, se está mostrando con que no es un títere, ¿no es cierto? Está mostrando personalidad. Yo creo que el gobierno está esperando que meta la pata, ¿no es cierto? Casi te diría que un poco varios movimientos de estos días. Es muy peligroso para Alberto hablar, ¿no es cierto? Porque es como que lo están midiendo y esperando que diga algo, sí. Es lo que esperan que diga o que se pueda interpretar como algo de lo que se espera que diga, ¿no? ¿Querés escuchar al presidente Macri hoy hablándole a los empresarios? Dale. A ver. Ustedes son la esperanza de generar empleo, que es una de las patas importantes en la vida de la gente para vivir mejor y ser felices. Entonces usted tiene la responsabilidad de decir cuáles son las herramientas que necesitan para poder crecer y generar trabajo. Yo creo que el primer paquete, sin duda, que si no nos sirve el segundo, es la institucionalidad. Esto que hemos hablado, que hemos avanzado muchísimo, que hemos puesto la vara más alta, porque eso da previsibilidad, ¿no? Una justicia independiente, reglas de juego claras, no arbitrariedades, no controles y regulaciones que hacen imposible las cosas, que prohíben importar, que prohíben exportar, o sea, reglas que le permiten desarrollarse, ¿no? ¿Qué infraestructuras necesitan? ¿Qué conectividades necesitan? Cosa que hemos avanzado también. ¿Qué relaciones con el mundo que hemos ya generado, ¿no? Estos 170 mercados, ¿cuáles más? Y también tienen que decir, nosotros necesitamos un presupuesto que equilibre y que le dé al país una moneda. Una moneda y además que no nos cobre impuestos que no podemos pagar, con lo cual nos obligan a que o a no invertir o a hacer cosas que están fuera de la ley para sobrevivir. Y eso incluye impuestos municipales y provinciales. Es el primer presidente que pide que no le cobren impuestos del lado del Estado, que se supone que tiene que recaudarlos. No, solo lo que me queda de lo último, ¿no? Pero digo, pues... Además, evidentemente, ha roto toda relación con el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? O sea, no está cumpliendo con ninguna de las premisas de ahorro para pagar la deuda en el fondo, no sé qué es lo que va a pasar con eso. A mí, ya te digo, me preocupa, creo que Macri debería aceptar con dignidad que no va a poder ser, confiar en la historia, él puede confiar en que la historia va a recuperar, como decía Fernández, va a recuperar, por ejemplo, el haber recuperado el INDEC. Pacho, ¿qué significa confiar en la historia? Que la historia escribe con trazos gruesos generalmente y hay algunas cosas que seguramente va a recuperar dentro de un panorama seguramente crítico o negativo, pero por ahí va a recuperar algunas obras públicas, la libertad de expresión, que sin duda más allá de algunas sí, realmente existió, o sea, como él decía recién, cierta idea de la relación con el mundo desde una perspectiva liberal, digamos. Pero bueno, creo que debería confiar en aceptar, digamos, que ya su ciclo se cumplió. Y la historia da revanchas, o sea, por ejemplo, Roca termina y después vuelve la misma. Cristina se va y vuelve, por ahí se pueden... Fíjate vos que Cristina se va en la peor de las circunstancias. Bueno, yo lo que quiero decir es que igual el ciclo político del presidente Macri ha saldado negativo en una cuestión tan central como que el plan económico que aplicó ha dejado fuera a millones de argentinos, digamos. Bueno, te digo, realmente si es increíble que otro un plan, presidente habla como está hablando después de 4 años. Sí, yo le iba a decir, yo lo voto, si lo escucho lo voto, claro. Este candidato es pero bueno. Que deja 34% de pobreza, deja 30.000 empresas quebradas. Un salario mínimo, Pacho, que cayó 62% desde fines del año 2015. Pero además es una situación desordenada, es decir, donde no hay control.
Yo le preguntaría a Mauricio Macri si va a insistir en ser candidato, cosa que yo prefiero que sea un presidente dignamente en retiro y no un candidato que va a perder seguro, porque es inevitable, porque no hay milagros en política. Si el día después de las elecciones va a haber otro lunes negro, o sea, ¿qué nos cubre a nosotros de que pues de que sea nuevamente derrotado? Va a haber otro lunes negro donde nuestra situación moral, social, económica, cultural vuelva a derrumbarse aún más. Bueno, ahí me parece que hay una responsabilidad fuerte del gobierno, en tanto y en cuanto en las horas previas a las PASO había generado, a partir de algunas encuestas que después se descubrieron que la verdad que no estaban ajustadas a lo que pasaba realmente, había generado una especie de explosión alcista y optimista, sí, claro, de los activos argentinos, bonos, acciones, etcétera, que después el lunes se comprobó que obviamente esto no era así, hubo un desplome fenomenal, devaluación mediante, salario que cae. Yo creo que si hay una medida que ha tomado el gobierno y con la cual ha sido muy consecuente desde que asumió, ha sido con erosionar el poder adquisitiendo del salario. De los tres precios relativos que tiene la economía, dólar, tarifas, los salarios por otro lado, y en general... En este momento el trabajador argentino es muy barato. Es $200, $210 el salario mínimo. Es baratísimo. Sí, realmente es... así como te decía que la elección, todo este proceso último nos ha idiotizado, hemos perdido la capacidad de hablar de cosas serias, de cosas importantes, de cosas que nos ayuden a la vida. Yo quería rescatar algo de la elección, por ejemplo, a mí me parece interesante Lamens como candidato. Y si Macri sigue haciendo macana, va a lograr que le gane a... Le va a dar cierto... así como respaldo. Hizo perder a la candidata, la gobernadora de Buenos Aires. Y después me gustó mucho la actitud de Urtubey. Me parece que es una persona digna que hay que rescatar. O sea, un hombre a quien Macri le ofrece la vicepresidencia antes que a Pichetto. Y coherente con su convicción de que, además, había hablado mucho, como otros que después se fueron para ese lado, de que no tenía que ser ni Macri ni Cristina. Bueno, se jugó hasta el final, aunque sea perjudicándose claramente, pero se jugó hasta el final por su postura. Digo porque por lo menos hay que rescatar, sobre todo políticos hacia el futuro, ¿no? Y estoy hablando de lo que veo, seguramente en las provincias y en las intendencias también hay gente de esta, ¿no? Pacho, la verdad te quiero agradecer muchísimo. Me regalaste un libro que se llama Artigas, la versión popular de la Revolución de Mayo. Acá lo tenemos, señor director. A ver si me... Artigas es un personaje excepcional que tiene bastante que ver con esto. Ahí está. Artigas. Y tiene una dedicatoria que te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, Pacho. Artigas fue el promotor, nos lo han coagulado como si fuera solo un prócer uruguayo. Fue el gran... promotor de una organización federal. Te voy a comprometer para que vuelvas a hablarme de Artigas. Dale. Hay tantos personajes maravillosos en la historia argentina. Muchísimas gracias, Pacho. Muchas gracias. Bueno,